y vamos a conocer más detalles de la empresa Thales. Tenemos para ello con nosotros a Miguel Moratalla, Hola. director comercial de transporte. Correcto. Muchas gracias por estar aquí, Miguel. Muy bien. Vamos a A ver vosotros, el por vídeo de invitarnos. presentación. No, faltaría más. Vamos a ver el vídeo de presentación que nos has Muy traído bien, de perfecto. Thales. De acuerdo. Según datos estadísticos, en el año 2030 el 60% de la población vivirá en ciudades. El lógico incremento de la demanda social respecto a medios de transporte rápidos y seguros le otorga un prometedor futuro al sector ferroviario, tanto en el transporte metropolitano como en el ferrocarril. Sea en uno o en otro terreno, el principal reto al que se enfrenta esta industria es la mejora de su competitividad. Solo a través del desarrollo tecnológico se puede garantizar la competitividad de un sector que ha convertido a España en líder de la alta velocidad en Europa y en un país que cuenta con los transportes ferroviarios metropolitanos en alza. En este sentido, la inversión pública es crucial. La necesaria mejora tecnológica ha de reemplazar sistemas obsoletos e incrementar la seguridad y capacidad de las infraestructuras existentes. El sector ferroviario traspasa fronteras. Empresas como Thales España se encuentran a la vanguardia en campos como la ingeniería, la construcción o equipamiento o la consultoría. Apuestas como los sistemas de control de tren basado en comunicaciones para el transporte público urbano o la optimización de los procesos de seguridad, safety, en el caso del ferrocarril, son el mejor ejemplo de una garantía de futuro y evolución. Miguel, cuéntanos, ¿a qué se dedica la división del ferrocarril dentro de Thales? Bueno, pues la división, lo que nosotros llamamos la Global Business Unit de transporte, se dedica principalmente a lo que nosotros llamamos los sistemas electromecánicos para el ferrocarril. Y dentro de esos sistemas, lo que son señalización para grandes líneas, bien sean líneas convencionales o líneas de alta velocidad, y también para líneas urbanas. Adicionalmente tenemos otra línea de negocio dentro de la división de transporte que se dedica a sistemas de comunicaciones, de sistemas integrados de comunicación y supervisión. Y también de seguridad en el concepto security en el término inglés. Y adicionalmente hay otra división otra línea de negocio que se dedica a sistemas de billetaje y ticketing. ¿Y qué soluciones ofrecéis para este sector? Pues las soluciones que ofrecemos, pues, como he mencionado anteriormente, se refieren sobre todo a señalización y sistemas de control de tren y control de tráfico ferroviario, tanto para líneas de largo recorrido, pues líneas regionales, grandes líneas tipo alta velocidad y también para líneas metropolitanas. Dentro de estas líneas ofrecemos soluciones de señalización, de control de tráfico, productos para señalización, desde motores de aguja, enclavamientos electrónicos, señales, centro de tráfico centralizado, y para líneas urbanas ofrecemos lo que se viene llamando el sistema CBTC, que es Communication Based Train Control. Son sistemas avanzados de señalización basados en comunicaciones. Adicionalmente ofrecemos todo el tipo de soluciones integradas para todo el tema de la red troncal de telecomunicaciones y sistemas de seguridad para todo tipo de ferrocarriles. Y también ofrecemos soluciones de señalización para líneas tranviarias. Adicionalmente, como también he mencionado anteriormente, sistemas de billetaje, todo lo que son sistemas de peaje y billetaje para diferentes tipos de líneas. Abarcamos líneas urbanas, interurbanas y tranvías. ¿Qué desarrollos tecnológicos o futuras innovaciones tenéis previstas para responder a los desafíos del mercado? Pues ahora mismo la empresa está inmersa también en adaptar esas soluciones que mencioné anteriormente en el concepto de transformación digital. Es decir, estamos aplicando
las nuevas tecnologías para poder dar una mejor solución a los clientes y a los retos que nos ponen los clientes en el concepto de digitalización. Es decir, básicamente 4 grandes ejes: aplicación del Internet de las cosas, aplicación del Big Data, aplicación de ciberseguridad y aplicación de inteligencia artificial. Todo eso incorporándolo a nuestras soluciones para proporcionar una mejor solución a los clientes, soluciones más eficientes, a la vez más óptimas y, por supuesto, abaratando el coste de la implantación y también abaratando el coste para nuestros clientes. Como ejemplo podemos mencionar, en cuanto a temas de Big Data, pues tenemos soluciones que ayudan al mantenimiento predictivo de las instalaciones. Es decir, se encargan de analizar datos que vienen de los elementos en campo, los analizan, son gran cantidad de datos, se hace una serie de algoritmos y de estadísticas y de ahí se predice cómo se va a comportar ese elemento, si necesita mantenimiento, si se va a averiar en un corto espacio de tiempo, si necesita un mantenimiento urgente, si hay que intervenir, y además puedes prever y puedes planificar tu carga de trabajo para acomodar tu carga de trabajo al mantenimiento que necesita el dispositivo en concreto. También estamos haciendo propuestas, de hecho también hemos hecho alguna propuesta aquí en el Consorcio de Transporte de Vizcaya, para lo que son las herramientas de análisis de flujos de pasajeros, por ejemplo, en líneas urbanas. Es decir, cuando un pasajero entra en un sistema urbano, entras por el sistema por la barrera, entras por una estación y sales por otra, también por una barrera. Entonces, el sistema sabe cuál ha sido tu viaje, puede analizar los flujos de pasajeros y eso ayuda al operador, al consorcio de transporte en este caso, a tomar decisiones de inversión en función de flujos de pasajeros, grandes eventos, dónde se está concentrando, por dónde hay más viajes, etcétera. Entonces eso ayuda al operador a tomar decisiones de inversión, de mantenimiento, otro tipo de decisiones. ¿Habéis traído un stand a esta feria? Sí. ¿Qué es lo que podemos ver en el stand? Pues en el stand, este año hemos decidido traer un stand porque pensábamos que este evento estaba siendo un evento muy bien acogido y creíamos que debíamos estar presentes. Thales en España, dentro de la división de transporte, Thales en España, la división de transporte es la división más importante, somos un actor muy importante en todos los clientes en el mercado nacional, principalmente en Adif, que es el principal ente inversor en este aspecto, pero también los ferrocarriles vascos, en ETS, en Euskotren, estamos muy presentes en esta red. Entonces, pensábamos que es una apuesta estar aquí en un stand. Entonces, yendo a la pregunta en concreto que me acabas de realizar, hemos traído, relativo a temas de señalización, hemos traído un nuevo circuito de vía, que son los sistemas de seguro de detección de tren que hemos desarrollado recientemente y que ya estamos instalando en diferentes clientes, y un concepto muy novedoso de otro sistema de detección segura del tren, es un concepto bastante innovador, no el tradicional, que es un sistema de detección por contadores de ejes basado en fibra óptica. Actualmente los sistemas de contadores de ejes se basan en flujos electromagnéticos, en cabezas electromagnéticas, y este es un nuevo concepto que se basa en presiones sobre un haz de luz, sobre una fibra óptica, y esa emite, o sea, se produce una alteración y eso detecta la presencia del tren, la presencia segura del tren en un tramo concreto. Estamos terminando el desarrollo del mismo, pero ya se puede utilizar para hacer pilotos, etc. Eso por la parte de señalización, y luego por la parte del Big Data, sistemas de otro tipo de comunicación y supervisión, hemos traído un sistema de análisis inteligente de vídeo, que estamos haciendo algún piloto ya también en España y en otros países, para detectar casos concretos en función de la necesidad del operador o del cliente que tenga. Se toman de las imágenes o que se captan de las cámaras, se toma una serie de parámetros, una serie de algoritmos para detectar los casos concretos que tú quieras detectar. En caso de que haya robo, de que haya pérdidas, de detectar presencia de personal que esté haciendo altercados, ese tipo de cosas. En definitiva, aumentar la seguridad, que es, digamos, el criterio de nuestro grupo, ¿no? Y también hemos traído la herramienta que comenté anteriormente de mantenimiento predictivo, de ayuda al mantenimiento predictivo. Es una herramienta que se llama Tiris, que lo que hace es que obtiene datos de todos los dispositivos que están desplegados a lo largo de una red ferroviaria, y ese tipo de información se analiza y se decide si un determinado dispositivo está averiado, no está averiado, se va a averiar pronto, si tiene problemas o si no hay que hacer ningún tipo de mantenimiento, no hay por qué hacerse, ¿no? Esas son las 4 o 5 principales cosas que hemos traído. Por supuesto, también tenemos a disposición todo el catálogo de soluciones y servicios que podemos ofrecer, y esto es solamente una muestra.
pues nada, invitamos a todo el mundo que se acerque por Muchas el gracias. stand para conocer esas innovaciones que habéis traído, y muchísimas gracias Serán a ti, bienvenidos. Miguel, por estar aquí con nosotros y acercarnos un poquito con más detalle todo lo que estáis trabajando actualmente. Muchas Muy bien. gracias. A vosotros, muchas gracias.